Para entender el concepto en AutoCAD de capas, podríamos pensar en una cebolla. Una cebolla está constituida por distintas capas, pero en definitiva, esas capas conforman al elemento. Como antiguamente lo desarrollaban los ingenieros, era el hecho de realizar manualmente diseños y luego trasladarlos a la realidad por medio de la convergencia entre esas capas y las decisiones que se podían tomar sobre ellos. Así, por ejemplo, al realizar múltiples diseños en instalaciones eléctricas, múltiples diseños en instalaciones de gas y múltiples diseños en instalaciones de aguas, podrían generar finalmente una casa. Este concepto se trasladó a AutoCAD hace más de 30 años desde su creación, con el fin de que pudiéramos interpretar y organizar la información en distintos niveles. Esa forma organizativa hoy se conoce como layers. Para ingresar a ese elemento podemos utilizar el comando LA de layer y ejecutar la creación de algunos elementos conocidos como capas. En este caso vamos a crear un layer en el que contengamos todas las líneas, otro en el que podemos contener todos los rectángulos, otro en el que podamos contener todos los arcos y otro en el que podamos contener todos los círculos. Y un elemento final al que vamos a llamar otros elementos, en el que vamos a dejar aquellos elementos que no tenemos predeterminado una utilidad en el dibujo. Vamos a cerrar este elemento de layer y vamos a utilizar una herramienta de selección en el que tomo un elemento y le pido seleccionar los similares. Esos similares los voy a enviar a la capa que precisamente va a describir ese elemento como entidad, en este caso los rectángulos. Pero esa capa de rectángulos la puedo apagar. Ahora bien, seleccionemos las líneas y apliquemos la selección similar para que esto suceda nuevamente. Pero apaguemos esa capa de líneas. Ahora tomemos los círculos con selección similar y incluyámoslo en la capa de círculos y luego apaguemos. Finalmente quedan unos elementos de arco que podemos también con selección similar aplicar su incorporación en una de las capas, en este caso la capa de arcos, y la podemos apagar. Ahora bien, esta capa de otros elementos no contiene ningún elemento, pero una forma de eliminarlo podría ser el elemento de purga en AutoCAD, el cual habíamos visto al inicio de la capacitación que podríamos encontrar en la herramienta de la pestaña de aplicación conocida como utilidades de dibujo. Esta herramienta se llama purga. La purga se puede aplicar desde aquí, bien, con el comando purge o su abreviatura PU. Lo que realiza este comando es una limpieza de capas que no se encuentren preseleccionadas para realizar una limpieza. Por ejemplo, si ingresamos a los layers y la capa de otros elementos la habíamos seleccionado, no va a aplicar un elemento de purga aun cuando la capa no contenga ningún tipo de entidad. Para ello vamos a tomar la capa 0 y vamos a aplicar nuevamente el comando de purga y nos mostrará que la capa de layers contiene una capa que se llama otros elementos y que no contiene ningún archivo. Vamos a eliminarla a través de la herramienta de purga total, aplicándola a todos los ítems. Finalmente podemos cerrar y observar que el layer ya no existe, ya que fue intervenido por la herramienta de purga. Ahora, todos estos elementos que están apagados, yo los puedo encender a través de un comando que se conoce como encendido de layers o layon. Finalmente, puedo hacer una aislación entre los distintos layers que hemos creado a través de la herramienta layizo. La herramienta layizo lo que hace es definir qué elemento va a quedar visualmente en pantalla y qué elementos se van a ocultar. Pero también lo puedo hacer por un elemento de vista o de bloqueo. En este caso la herramienta layizo puede ser configurada a través de la herramienta settings, en la que puedo seleccionar si los elementos van a ser bloqueados o van a ser apagados. En el primer caso vamos a tomar la selección de apagado, los rectángulos. El resto de los elementos estarán apagados. Ahora bien, para encender todos los elementos puedo utilizar la herramienta layon. Pero volvamos a utilizar la herramienta layizo con el fin de observar qué pasaría si lo configuramos en la forma de apagado y bloqueo. Significaría que al utilizarlo en cualquier elemento, por ejemplo los rectángulos, los elementos serían visualmente
descritos en pantalla. Aún así, al seleccionarlos tendría una opción de bloqueo en la que no puede ejecutar ningún comando de edición como seleccionar, copiar, o mover o borrar, porque se encuentran bloqueados. Todas estas herramientas las podemos encontrar en una barra que es conocida como la herramienta Layers 2, en la que podemos utilizar todos los datos de frizar, apagar, bloquear o isolar, es decir, aislar una capa. Otro elemento importante es una herramienta conocida como la herramienta de Properties. Esta herramienta permite realizar ediciones sobre las capas o layers o elementos del dibujo sin necesidad de ingresar a cada capa por separado para editarlos. Por ejemplo, podremos realizar un cambio en este rectángulo, cambiando su color, cambiando su tipo de línea y su grosor. Para observar los grosores tenemos la herramienta Show Height Line Weight, que aparece en la parte inferior de nuestra barra de estado. Observe que este elemento, a pesar de ser un rectángulo y de pertenecer a la capa de rectángulos, debería tener un color blanco, pero en realidad tiene un color amarillo porque lo he descrito en propiedades para que se maneje de esa forma. Esta actividad cambiaría si yo defino que nuevamente vuelva a tener las propiedades del layer. De igual forma podría cambiar el tipo de línea identificándola con el layer. Y asimismo podría identificar su grosor identificándolo con el layer. La herramienta Properties tiene varias utilidades además de eso, pero nos gustaría que aprovecharan aplicar estas herramientas dentro de este esquema de dibujo. Este archivo estará adjunto a su plataforma de tal forma que ustedes puedan desarrollar esta actividad y, en caso de dudas, acudir a su tutor.